Esta mañana vengo a hablarles de cómo procesar el sufrimiento. El Señor permite sufrimiento en nuestras vidas por propósitos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Les doy un poquito de historia de que en este tiempo Dios me tiene trabajando con mujeres que han pasado por cosas terribles. Me tiene trabajando en una organización que ayudamos a restaurar las vidas de mujeres que han sido explotadas sexualmente por tráfico humano, por trata de trata humana. Y entonces he podido ver el proceso de sufrimiento y cuánto daño hace cuando el sufrimiento no es procesado correctamente dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y yo tengo el privilegio de trabajar con mujeres, pero esto pasa en toda persona que ha sufrido, que ha tenido un sufrimiento, que ha tenido un trauma en su vida, puede ser afectado, los corazones son afectados. Entonces esta mañana yo les traigo, abrimos con la escritura que en Salmos 34, versos 17 al 19. Y la palabra de Dios dice así. ¿Están listos? Amén. ¿Están dispuestos? Amén. ¿Tienen un corazón dispuesto? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas libra el Señor. Amén. Y cuando hablamos de angustia, hablamos de corazones quebrantados, hablamos de un espíritu abatido, hablamos de aflicción, hablamos de sufrimiento. Yo no puedo pensar en mejor persona, mejor ejemplo que el ejemplo de Job. Y yo sé que muchos de ustedes conocen, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job. Es más, el año pasado nos pasamos la mayor parte del año estudiando el libro de Job detenidamente con el pastor. Un excelente estudio, que cada uno de sus capítulos traen tanta riqueza, nos enseñaron tanto. Pero yo soy consciente que no todo mundo quizás ha escuchado o leído el libro o quizás seamos nueva en la fe y no lo conoce. Entonces les voy a dar rápidamente un resumen. La historia de Job es de un hombre que la Biblia lo llama intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue padre de 7 hijos, 3 hijas, un hombre que tenía muchos bienes materiales. La Biblia le dice que era el más grande de todos los hijos del oriente. Dios le dio permiso al diablo que le quitara a Job todas sus bendiciones. ¿Escucharon? Dios le dio permiso al diablo que le quitara todas sus bendiciones, porque el diablo decía, él te va a maldecir, la única razón que te sigue así tan fervormente es porque tú le das todo. Y entonces el Señor le permite al diablo hacer esto. Y en cuestión de minutos, Job pierde todo. Pierde sus hijos, pierde a siervos, pierde sus bienes materiales. Pero su contestación a eso fue: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y sigue la historia. Llega otra vez al acusador al trono de Dios y le dice: tócalo a él. Vas a ver que así se iba a maldecir, porque quizás le quitaste todo está bien, no te maldijo, pero tócalo a él en su cuerpo. Cuando alguien es tocado en su propio cuerpo, te va a maldecir porque te va a maldecir. Y Dios le dio permiso que tocara en su cuerpo y llegara a él una enfermedad. Le dio una terrible enfermedad donde le salieron llagas de pies a cabeza, que decían que él tenía que con una piedra tallarse la piel porque era tanto la comezón que él tenía y era al sangre viva que estaba su piel. Entonces se queda sobre cenizas Job 7 días en silencio, y ahí 3 amigos con él en silencio también, siendo conscientes de lo que él estaba pasando. Y Job rompe el silencio, empieza un diálogo entre Job y los amigos, y entre estos diálogos cada uno está hablando de por qué
está pasándole estas cosas a Job. Los amigos asumen que Job cometió pecado, que no era tan recto como se creía, que no era tan perfecto como lo hacían ver, y lo acusan de pecado. Job dice: yo no he hecho nada, yo soy inocente, aquí el injusto es Dios. Él es el que me está haciendo algo, yo no entiendo por qué, pero Él me lo está haciendo. Y después de varias conversaciones entre ellos dos, aparece el Señor y confronta a Job, enseñándole la complejidad del mundo y cómo Él lo corre en cada paso. Cuando Job se da cuenta de la grandeza de Dios, se arrepiente por lo que habló de Él y por haberlo hasta retado. Dios confronta a los amigos de Job y les dice: ustedes hablaron equivocadamente de mí. Hagan un sacrificio, traigan un sacrificio de arrepentimiento. Pero y luego algo bien interesante, porque si tú escuchas o si tú lees los capítulos en donde los amigos están hablando de Dios, no todo lo que dicen de Él es incorrecto. No todo lo que dicen de Él es incorrecto, mas Dios dice: ustedes hablaron equivocadamente de mí. Y la razón que lo dice es por la posición de su corazón, de que ellos asumían lo que Dios estaba haciendo y por qué estaba haciendo Dios. Asumían conocer a Dios y los razonamientos que tenía para hacer sus cosas. Pero luego dice: Job habló correctamente de mí. Pero Job retó. Pero Job habló cosas que ciertamente no eran necesariamente correctas tampoco. Pero el Señor dice: Job habló correctamente de mí. ¿Por qué? Dios no estaba honrando lo que Job dijo. Dios estaba honrando el proceso de Job en su sufrimiento. Estaba honrando lo que Job había hecho para procesar todo esto que él estaba pasando. Porque estamos hablando de que Job sufrió un trauma. Perdió a sus hijos, todos, cada uno de ellos en un instante. Perdió sus bienes materiales, así, en un viento. Dice la palabra de Dios que en un viento sopló tan fuerte que cayó, se derrumbó la casa de sus hijos y ahí murieron todos. Eso es un trauma. Estaba sufriendo. Job estaba pasando la traición de su esposa, porque su esposa le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. Estaba pasando la traición de sus amigos que no le creían. Quizás eran amigos a lo mejor que lo conocían desde niñez y aún conociéndolo no le creyeron. Job estaba pasando por unas cosas que marcan el corazón. Sin embargo, Dios dice: tú hablaste correctamente de mí, porque Dios estaba honrando. La mayor parte del libro de Job se enfoca en querer saber o asumir saber la pregunta que muchos nos hemos hecho durante los procesos de nuestras vidas: ¿por qué Dios permite sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes hemos hecho la misma pregunta en los tiempos más difíciles de nuestras vidas, en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esa misma pregunta? ¿Por qué Dios permite sufrimiento en nuestras vidas? Lamento decirles que el Señor nunca contestó esa pregunta en el libro de Job. Nunca la contestó. Pero lo que sí nos enseñó, a través no del sufrimiento de Job, sino de la restitución de Job, nos enseñó que es necesario procesar nuestro sufrimiento en una manera correctamente y agradable a Dios. Amén, gloria a Dios. El sufrimiento si no es procesado correctamente, cuando la temporada del dolor pase, porque el dolor es temporal, hermanos, yo les vengo a decir que las cosas que ustedes pueden estar pasando en este momento van a pasar, son temporales, es una etapa, va a pasar. Pero cuando tú no procesas el dolor correctamente, se va haciendo una cicatriz superficial, que pareces, andas, te miras como que estás sano, como que ya pasó, como que todo está muy bien, pero por dentro queda una herida viva, queda una herida profundamente. Yo no sé cuántas a lo mejor ustedes han tenido cesáreas
y han tenido múltiples. Por fuera a lo mejor la cicatriz ya está, pero te aseguro que si tú estornudas vas a sentir por dentro todavía esos jalones de esos tejidos. Tú puedes tener una cicatriz por fuera y tus órganos por dentro no están completamente sanados. Así es cuando tú no procesas tu sufrimiento completamente. ¿Y en qué resulta eso? Esto es lo que yo he experimentado, no solamente en mi propia vida, sino en la vida de las que estoy trabajando día con día. Cuando no han procesado sus heridas, sus sufrimientos correctamente, y esas cicatrices son interrumpidas por cosas de la vida, por algunas circunstancias, por cualquier cosa de la vida. Cuando esa cicatriz es interrumpida, cuando llega algo a golpearte esa cicatriz, sale todo lo que está por dentro. Todo aquello que no está sano por dentro empieza a supurar. ¿Y en cómo se manifiesta eso? En maneras emocionales, en explosiones emocionales, expresadas como con palabras hirientes. Hieres a los que más amas. Reaccionas a las cosas de la vida con decisiones impulsivas, pero impulsadas también por el miedo, por el rechazo que está dentro de tu corazón que no ha sido sano, por el miedo al abandono. Quizás alguien en tu vida te abandonó y esa herida queda muy profunda dentro y llega algo a recordarte de ese abandono y supura esa herida. A lo mejor sale en una medida de autodefensa que tú automáticamente, porque ya te hirieron así antes y esa herida está muy profunda en tu corazón, automáticamente entras en una autodefensiva, en una autodefensa. No te pueden decir ni alma mía porque tú ya te estás. ¿Por qué? ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué me hablas bien? Puedes salir en una ira o en un aislamiento y decir, está bien, yo no hablo más, me quedo callada, es mejor no hablar, todo les parece mal y se aíslan. Puedes salir en un comportamiento adictivo donde luego te guías por volver a las drogas, volver al alcohol, volver a la pornografía, volver a las compras impulsivas. Esas son heridas en tu corazón profundamente que quieren ser maquilladas, olvidadas por acciones y comportamientos que quieres quieres un poquito de alivio para esa herida. Otros van a autodañarse, a cortarse, a sabotearse ellos solos, su futuro, su presente, su familia, por las heridas que no son sanas. Entonces yo creo que en este día vamos a ser sanos, vamos a exponer, vamos a ver a través de la vida de Job cómo es que Job trató con eso y cómo fue que él sanó de esas cosas. Y sabemos que sanó porque Dios dice que él lo restituyó y vivió 140 años más y pudo ver hasta 4 generaciones y le fue dado todo doblemente de lo que él perdió. Y dice la Biblia que vivió una vida plena. Amén. Ok, ¿listos? Para los que están apuntando, punto número 1. Job llevó su lamento al Señor. Paso número 1 para que puedas sanar, para que puedas procesar tu dolor, lleva tu lamento al Señor. Lamentar después de un trauma o de un gran sufrimiento es necesario, y no solamente es necesario, es bíblico. A pesar de que muchas vamos a decir, doctrinas de prosperidad te van a decir que sufrir no es de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú no debes sufrir. Hoy vengo a decirles que eso no es cierto. El lamento es bíblico y es necesario. La lamentación es la manera de que tú expresas tu sufrimiento en una manera honesta al Señor. Y para ejemplo tenemos varios de los salmos. Los salmistas se expresan del dolor que ellos están sintiendo, de la desesperación que ellos están sintiendo. Lo expresan. Hay todo un libro que se llama Lamentaciones. Es bíblico lamentarse ante el Señor. Jeremías, exactamente.
en el libro de Lamentaciones se expresa ese dolor. Y sabemos que Jeremías era un profeta que le llaman el profeta llorón, porque a pesar de todo lo que él predicó, de todo lo que él sufrió, nadie le hizo caso nunca. Nadie le hizo caso. Entonces él tenía muchas razones para lamentarse. Tenía muchas razones para decir: yo estoy sufriendo todo lo que he sufrido. Estoy dándole tu palabra, Señor. Estoy proclamando lo que tú me estás diciendo y nadie me hace caso. Dígame si no, si eso no trae una lamentación a tu vida. Y él nos enseña. Job lleva sus sentires a Dios y lo vemos expresado en el capítulo 13, en sus versículos 20 al 24. Job 13, versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios así, dice: solo 2 cosas no hagas conmigo. Y este es Job hablándole a Dios. Solo 2 cosas no hagas conmigo, oh Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me espante tu terror. Llama entonces y yo responderé, y yo hablaré y tú me responderás. ¿Cuántas son mis faltas o mis pecados? Hazme entender mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Me consideras tu enemigo? Job le habla sinceramente al Señor. En otros versículos que no los voy a leer el día de hoy, pero le expresa tenerle miedo a Dios, porque dice: Dios, tú eres injusto. Y expresa tenerle miedo al Señor. Expresa las ganas que tiene de morirse, ya de desaparecer, que el Señor los consuma. Expresa que ni siquiera hubiera querido vivir, que haber nacido. En otros dice, le expresa su indignidad por lo que está pasando, su indignidad porque él dice: yo soy justo, me he portado bien toda mi vida, hasta estoy asegurando que si mis hijos se portan mal, yo voy a llevar un sacrificio hacia ti, porque yo quiero que ellos siempre estar, mi familia esté bien ante ti. Y se sentía indignado por lo que le estaba pasando, se sentía abandonado por el Señor, a decir: Señor, si yo te he servido todo este tiempo, soy un hombre intachable, me he esforzado por portarme bien, y tú mira lo que me estás haciendo, mira lo que me estás haciendo. Se sintió rechazado del Señor, y todo eso se lo expresa Job al Señor. Todo eso, las conversaciones duras y honestas al Señor no le desagradan, ni tampoco le incomodan. En nuestra cultura es muy típico agarrar la carpeta, sacudir lo que está sucio, meterlo abajo de la carpeta. Es una expresión común que en los americanos dicen: brush it under the rug. Porque las cosas no queremos confrontarlas, no queremos tener esas conversaciones difíciles con la gente. No queremos expresarnos, no queremos hablar de lo que nos hace sentir mal, no queremos hablar de las problemas que hay en casa. ¿Por qué? Porque dicen: es que si no voy a causar un problema más grande, es mucho más fácil, mejor tragármelo o que se vaya abajo de la carpetita donde nadie lo está viendo, fuera de mi vista, fuera de mi mente, y lo que pasa es que eso se va metiendo en tu corazón, y en el momento que explotas no sale nada bueno. Entonces esas conversaciones a Dios no le incomodan. A ti y a mí nos incomodan a lo mejor, pero a Dios no le incomodan. Él le gusta escuchar de nosotros. Él le gusta que seamos sinceros y abiertos y honestos con Él. Sabemos eso porque Dios expresa su agrado con Job. Miren en los versículos, capítulo 42, versículos 7 y 8. Y yo la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: desde que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz, Dios hablándole al amigo: estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí, como lo hizo el siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job, y ofrézcanlos como holocausto para ustedes, por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo aceptaré su oración y no les haré daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí,
cómo lo hizo el siervo Job. Sabemos a través de que dice cómo lo hizo el siervo Job y aceptó esa oración de Job. Sabemos que Dios se agradó aún cuando Job fue brutalmente honesto con él. Aún cuando Job quizás hasta le apuntó con el dedo: tú fuiste, tú me hiciste, tú me estás haciendo, ¿cómo crees que es esto justo? Aún así el Señor se agradó de él. Y nosotros a veces creemos que no podemos hablar de cierta manera, que a lo mejor lo tratamos como un padre, como si tú le hablas por ejemplo, a mí, si mis hijos me hablan así que tú, yo sí me enojo. Pregúntele a mi hija, ya está. ¿Cuántas veces no me he enojado porque ella me ha confrontado con una verdad? Antes de este tiempo ella me confrontaba con una verdad y yo le salía con 10-4, y está ella de testigo para hacerlo, para decirlo. Uno de padre, a veces que dicen: no, te apuntan con el dedo y te hacen y te dicen tus verdades, a ti no te gusta, pero ¿qué creen? Nosotros tenemos un Padre perfecto, que Él no se ofende, y dicen: traigan todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú traes en tu corazón, tráelo a mí, yo te escucho pacientemente y yo no me ofendo. Pero lo que hacía Job, quizás sí lo desafiaba a Dios, quizás sí lo hacía, quizás lo cuestionaba, quizás hasta le dijo cosas fuera de contexto de Dios, cosas que no eran verdades de Dios. Pero dentro de todo lo que él le dijo, jamás se apartó del conocimiento de quién era Dios en su vida, que Dios es soberano y que Dios tiene la última decisión sobre todas las cosas. Ahí es donde marca la diferencia. Tú puedes decirle y hablar completamente, brutalmente, honestamente con el Señor, decirle todo, pero en el final te das cuenta que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él tiene la última palabra, y no dejes de ver tus ojos puestos firmes en quién es Dios, que es Dios sobre todas las cosas, del cielo, del mar, de la tierra, de los animales, de todo. Toda su creación es de Él. Él es infinito, su poder es infinito y Él es Dios sobre tu vida. Si tú lo has aceptado como Rey y Señor, es Dios sobre su vida. Llévale tus problemas, sí, llévaselos, pero no se te olvide de quién es Él en tu vida. Punto número 2. El arrepentimiento y la humildad. Tenemos que ser humildes. Requiere de humildad presentarte al Señor. Y cuando el Señor te revela su grandeza y tu pequeñez, entra en ese arrepentimiento necesario. Porque lo que pasa es esto. Leamos a Jeremías 29, 12 y 13. Dice: entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscan con todo corazón. ¿Qué quiere decir? De la manera que estaba Job orando, estaba orando desde el fondo de su corazón. Él estaba buscando, porque miren, la diferencia es esta. Hay veces que tú vas al Señor con todas tus quejas, con todo lo que tú estás sintiendo, pero tú no estás ahí para escuchar de Él ni para recibir el confort que Él te quiere dar. Tú estás ahí para quejarte. Tú estás ahí para decirle: tú me hiciste, y tú hiciste, y tú no haces, y tú me haces, y tú sí haces, y tú no haces. A decir y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eso no es buscar del Señor. Eso es ir a darte queja. Eso es ir a solamente quejarte. Y es bueno quejarte, pero quejarte con el propósito de tener esa conversación con Dios. Es como cuando dos personas están peleando y las personas nada más están hablando, no quieren escuchar, no quieren dialogar, no quieren llegar a una solución, sino que simplemente quieren dar su versión. Simplemente quieren ser oídos, simplemente quieren ser escuchados. No van a arreglar nada, van a expresar todo lo que traen. Eso es. Cuando tú vas nada más a querer quejarte, pero sin escuchar a Dios, eso tú no lo estás buscando de corazón. Tú estás yendo a reclamar, que es diferente. Pero cuando tú lo estás buscando de corazón, dice el Señor, que se va a dejar ser encontrado. Que Él lo encontrarás cuando tú lo buscas de todo corazón. Y así vemos que sucedió con Job.
Finalmente llegó el día en que Dios le respondió a Job y lo confrontó, respondiendo a cada uno de sus lamentos. Y va a llegar el día que el Señor te va a responder. Va a llegar el día que tú llegues a ese punto de estarle diciendo y expresando a Dios todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú has pasado, todo. Y el Señor te va a sentar y decir: ok, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para responder a tus preguntas. No necesariamente va a responder a todas, pero se va a hacer manifiesto en tu vida, enseñar su poder. Finalmente llegó ese día. Job estaba tan obsesionado en saber por qué. ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me dejaste perder todo? Quizás tú estás diciendo: ¿por qué falló mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos se perdieron? ¿Por qué me cayó esta enfermedad? ¿Por qué no puedo encontrar un empleo? ¿Por qué no puedo hacer mi carrera? ¿Por qué me molestaron cuando era chiquita? ¿Por qué me robaron mi niñez? ¿Por qué me abusaron mis padres? ¿Por qué no fui suficiente para nadie? Quizás esa sea tu pregunta el día de hoy. La de Job era: ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Y el Señor le contesta enseñándole su grandeza. Le contesta enseñándole que a él nunca se le ha pasado despertarlo en la mañana. Nunca se ha pasado, ni siquiera los animales, uno corre más que otro, usa muchos ejemplos naturales para enseñarle a Job: yo estoy en control de absolutamente todo, nada ha pasado percibido por mí. A mí no he perdido ningún detalle. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes decirle al mar dónde llegar? ¿Tú puedes decirle al cielo dónde terminar? ¿Tú puedes nombrar cada una de esas estrellas por nombre? ¿Tú puedes? No lo puedes. Tu mente no capta, nuestra mente no capta la grandeza de Dios y todo lo que Él hace, todo su poder. Nosotros no podemos, nuestra mente es muy finita. Y eso confronta el Señor a Job, diciéndole: mi grandeza no se compara con lo que tú estás pasando. Yo lo estoy viendo. Cuando confrontado por Dios, se le abrieron sus ojos a la realidad. Después de estar obsesionado en el por qué, se le abrieron los ojos a la realidad de por qué estaba pasando este proceso. El conocer a Dios minimizó la necesidad de la respuesta. Y yo no sé ustedes, pero yo sí me he obsesionado en el saber por qué. ¿Por qué esta situación está como está? ¿Por qué aquello sucedió en nuestras vidas? ¿Por qué esto está pasando en mi familia? ¿Por qué? Y no me agarro de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Permíteme conocerte como mi Salvador, como el Rey de mi vida, aquel que no ha perdido el control. Déjame conocerte como el Dios que restaura. Déjame conocerte como el Dios que sana. Déjame conocerte como el confort de mi vida, como aquel que pone bálsamo en mi corazón. Déjame conocerte, Señor, porque me obsesiono en el por qué, como Job lo hizo. Pero Job entendió que el proceso no importó el por qué, que valió la pena conocer al Señor, porque dijo: de oídos te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Job respondió en arrepentimiento y en humildad. Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable a ti. ¿Quién es quien cubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento
en polvo y cenizas. Job se arrepintió. Se arrepintió de cada uno de estos cuestionamientos que le hizo al Señor, de cada uno de esas, tú me hiciste, yo no lo merecía. Quizás humanamente uno dice, no lo merecí o no merezco esto. Nosotros no somos quien para decir que merecemos y que no merecemos. Lo que Job había percibido como un sufrimiento injusto, en realidad era un proceso de refinamiento y de expansión. La meta era refinar la confianza en el Señor y no en su habilidad de portarse bien. La meta era expandir su fe y su conocimiento de Dios. Job logró una experiencia íntima y personal a través del intenso dolor físico, dolor emocional y aún su dolor espiritual. Pablo es otro ejemplo que nos da de humildad, de pasar un sufrimiento con humildad. Pablo habló de un aguijón. Pablo habló de pasar un sufrimiento intenso. Vayamos a 2 Corintios 12, 7 a 10. Y veamos lo que dice Pablo sobre esta situación. Dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba desesperado porque dice 3 veces rogó. No nada más dijo pidió, rogó. Ustedes se imaginan lo que no sabemos. La Biblia no nos dice qué es el aguijón que Pablo estaba experimentando. Pero como la mayor parte de nosotros, Pablo dice, quítame esto, esto me está doliendo. Tú y yo no nos gusta sufrir. ¿A alguien aquí le gusta sufrir? No le gusta sufrir a nadie. Y lo primero que vamos es, Señor, quítame esto. No sé qué sea tú esto. Algo físico, algo emocional, algo espiritual, no sé, pero quítame esto. Y es lo que decía Pablo. Pero como en el sufrimiento de Job, Pablo también tenía 3 dimensiones en su sufrimiento. Estaba sufriendo algo físico en su cuerpo, estaba sufriendo algo emocional, porque él no era unas bofeteadas del diablo, dicen que le estaba dando. Imagínate, y eso sucede también en nosotros. Cuando tú estás pasando por algo, está la voz del enemigo atacándote, las mentiras del enemigo atacándote, en tus debilidades atacándote con mentiras. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No que es todopoderoso, Él te lo puede quitar. Él te lo puede quitar, está echándote mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Es como las bofeteadas que estaba recibiendo Pablo. Asimismo nosotros en el tiempo de sufrimiento usa nuestras emociones en contra de nosotros. ¿Ves? A nadie te va a querer. ¿Verdad que no era suficiente? Todas las palabras que se pronunciaron negativas sobre ti, si es cierto, mira, por eso te está pasando lo que te está pasando. Esas son las mentiras del diablo y no le crean. Estaba pasando en lo espiritual, porque cuántas veces de nosotros hemos orado, hemos rogado a Dios, quítame esta situación, sácame de esta situación, sana mi cuerpo, sana mi mente, sana mi familia, restaura mi familia, y el Señor parece que no te está escuchando, porque no están saliendo las cosas como tú quieres. Eso es un daño espiritual que nosotros permitimos en nuestras vidas cuando no entendemos quién es Dios. El alivio de Pablo solamente podía venir en 2 maneras: o removía el aguijón o le daba la fuerza para soportarlo. Le decía al Señor, mi gracia es suficiente. Pero eso es algo que nosotros muchas veces vamos a decir, sí, bástase su gracia, Señor. Pero ¿lo creemos en nuestro corazón? ¿O es algo simplemente aceptado
en el mundo cristiano de decir. Es algo que estamos tan acostumbrados a decir, pero el decirlo y el creerlo son dos cosas muy diferentes. El creerlo en nuestro corazón, tenemos que creerlo, porque para que su gracia sea suficiente en tu vida, tienes que reconocer que tú eres insuficiente. Para que su gracia tenga poder en tu vida, tenemos que saber que yo no tengo poder de quitar esto que está. Yo no tengo poder, yo puedo seguir los 10 pasos de sanación que te da una psicóloga y no vas a sanar si no dejas a Dios entrar en tu vida. Puedes hacer todo correctamente, puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, pero si Dios no está dentro, si no es la gracia de Dios que permites entrar en su vida, no vas a sanar correctamente, vas a hacer cicatrices superficiales. Dios tiene que estar en el centro, su gracia tiene que ser suficiente para ti. Nuestra cultura promueve esa autosuficiencia. Entre más autosuficiente eres, mejor eres considerado más successful, más exitoso, porque eres autosuficiente. Esas son las cosas que el mundo te ofrece, pero son mentiras. Mentiras que el enemigo usa para dominar la mente de las personas. Sin Dios, nada es permanente. Nada es permanente. Yo soy insuficiente, tú eres insuficiente sin Dios. Pero es en el reconocimiento de nuestra insuficiencia que dejamos entrar el poder de Dios. Cuando tú te haces a un lado y dices, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Tú puedes hacerlo en mí, tú puedes hacerlo a través de mí. Es ahí donde conocemos la suficiencia de su gracia, porque lo hemos dejado entrar. Y si estudiamos lo que es gracia, gracia es un regalo de Dios. No lo merecemos, no lo podemos ganar, no podemos hacerlo por mérito propio. Entonces, si te dice mi gracia es suficiente, quiere decir que Él te quiere regalar esa gracia. Tú tienes que recibirla. Y lo cual quiere decir que si tú me dices, hermana Erika, eso suena muy bonito, pero ¿qué cree que yo soy el culpable o la culpable de mi propio dolor? Yo hice el daño a mi familia. Yo fui la que hizo esto o el que hizo esto en mi familia. Yo soy la razón. Yo fui el que destruí o la que destruí mi matrimonio. Yo fui el que abusé de mis hijos y hoy me arrepiento. Yo fui el que hice daño en la persona. Que creen, la gracia es un regalo. Puedes alcanzar y sentirte en arrepentimiento y decirle, Señor, yo me arrepiento. Yo fui el causante. Yo fui el causante o la causante de que esto esté sucediendo y del gran dolor en la vida de otras personas. Su gracia es suficiente, es un regalo de Dios. Tú puedes someterte a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo la regué, yo me equivoqué, y su gracia será suficiente para traer sanación y restauración a tu vida y a la vida de los que dañaste. Bástate su gracia es un regalo de amor de Dios para ti. Recibámoslo. Punto número 3. Ay, ya arreglaron el reloj. Punto número 3, intercesión. Job 42, versículos 9 y 10 dice: entonces fueron Elifaz el Tamanita, Bildad el Sujita y Zofar el Namatita, y hicieron como el Señor les había dicho. Y el Señor atendió a Job. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos, y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. La oración del justo tiene poder, lo dice la Escritura. Cuando tú has pasado todos estos procesos, tú te has sometido al Señor, has entrado en una relación con el Señor, has aceptado su palabra y su sanación en humildad, su corrección en humildad, te has sometido en arrepentimiento al Señor. Tú estás teniendo una comunión con el Padre. Tú estás frente al trono de la gracia todos los días, hincado o parado, o yo no sé cómo sea que tú ores y tú estés en comunicación con el Señor, pero tú has estado ahí.
Entonces, así como el Satanás llega y acusa, llega tú y intercede por la persona que te hizo daño. Llega tú y intercede por aquella persona, porque si vemos, los amigos de Job no eran los culpables del sufrimiento. Ellos no le causaron el sufrimiento a Job, pero sin embargo contribuyeron al sufrimiento que él estaba pasando. Contribuyeron al estarlo acusando, contribuyeron. Y quizás hay personas en tu vida que tú dices, lo único que yo esperaba de ti era un abrazo, que me apoyaras en esa situación, que no fueras que no me hicieras a un lado o que no tomaras en cuenta mis sentimientos. Yo lo único que quería era que me escucharas sin que me estuvieras acusando, sin que me estuvieras condenando. Yo lo único que esperaba de ti era tu apoyo. Y de esa manera contribuyeron al sufrimiento que tú ya estabas pasando. O quizás alguien dañó tu vida. Quizás alguien te dijo algo hiriente. Quizás alguien te traicionó. Quizás alguien te maltrató. Ora por ellos. Ora por ellos. El hermano Betito hablaba esta mañana de que el Señor ama a todos. Aún aquellos que te maltrataron, aún aquellos que te hicieron daño, aún aquellos que te traicionaron, aún aquellos que te maltrataron y te hicieron sentir lo más bajo, a ellos también el Señor los ama. Ora por ellos. Ora por ellos, pero yo no te hablo de oraciones superficiales, Señor, que le vaya bien, que lo atropelle un tren. No, yo no oro de que Señor bendice su vida, alcánzalo con tu salvación, amén. No, ora en detalle por ellos. Rompe con esas cadenas. Intercede por ellos. Interceder es diferente a simplemente orar. Intercede por aquello que los está atando, por aquello que quizás heridas que ellos mismos tengan en su corazón, que causaron que ellos actuaran y te hicieran daño a ti también. La oración es una herramienta de liberación emocional, tanto para ti que estás orando como para la persona por la que estás orando. Perdona por nombre. Señor, yo perdono a esta persona por esto que me hicieron. Ora por ellos por nombre. Yo perdono a mi mamá por las palabras que dijo. Yo perdono a mi papá por lo que no hizo o por irse o por no estar presente. Yo perdono a mi esposo, a mi esposa por esto y lo otro que me hicieron. Yo perdono a mis hijos por esto y lo otro que me hicieron. Yo perdono a la hermana o el hermano de la iglesia que no me saludó. Yo perdono al que habló mal de mí. Yo perdono al patrón que abusó de mí. Yo perdono a la persona que abusó de mí cuando yo estaba chiquita. Yo perdono, o chiquito, yo perdono a aquel que me traficó. Yo no sé cuál sea la razón que tú tengas que perdonar. Yo perdono a X persona de nombre, aunque tu corazón no lo sienta. Dilo hasta que tu corazón lo reciba. Dilo hasta que tu corazón, Señor, yo decido perdonar. Yo no siento perdonar, pero tú me puedes cambiar mi corazón, porque tu palabra dice que tú soplas vida y que tú a través de tu Santo Espíritu yo puedo ser transformada. Yo no siento perdonar, pero yo hoy decido perdonar y yo te pido que tú alinees mi corazón con el tuyo. El Señor responde esas oraciones. Yo he hecho oraciones de esa manera que mi corazón yo no sentía tanto el querer perdonar. Pero el Señor me dice, tienes que perdonarte. Ok, yo no puedo, en mí yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Y el Señor ha ido transformando. A donde esas oraciones realmente son sinceras. Yo he decidido perdonar. Ustedes pueden decidir perdonar el día de hoy. Y allí, al perdonar y al interceder por esa persona, tú rompes con esas raíces, porque dice la palabra de Dios que hay raíz de amargura. Y cuando esas raíces se derraman, ¿qué crees? Tú vas a derramar esa amargura a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, a otros que ni siquiera son creyentes, pero saben que tú eres cristiano, y dañas el testimonio del Señor. Pero cuando tú intercedes y cuando tú decides perdonar,
dejas que el Espíritu Santo agarre esas raíces, las arranque desde lo más profundo, y todas esas raíces que ya se convirtieron en ataduras, eres libre, porque tú decides perdonar y decides interceder. ¿Puedes subir el equipo de alabanza? El proceso de sanación es uno que requiere perseverancia, entrega, disposición y humildad. Quisiera estar aquí y decirles: sigan estos 3 pasos una vez y van a ser sanos. Yo no vengo aquí a mentirle a nadie. Este proceso es largo, extendido, requiere de mucho tiempo, de mucha entrega, de día a día. Y entre más grande la ofensa, entre más grande el trauma, entre más daño, entre más profundo esté el daño, más requiere de ti. Estos pasos quizás los tengas que dar todos los días por mucho tiempo. O quizás te sane una parte. Quizás vamos a decir, el abandono lo sanó en tu corazón, pero queda todavía el rechazo. Yo le explicaba a mi mamá que este proceso es como una cebolla. El Señor va pelando todo aquello. A mí no me gusta la cebolla, entonces por eso digo, es como una cebolla así como que medio apestosito y todo eso. La va pelando, gajo por gajo. Pero tienes que hacerlo diariamente. Tienes que hacerlo, someterlo. Y cada vez que empiece a salir una nueva herida, tú lo vas a ir notando por tus reacciones. Sobre la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Cómo estás hablando tú? ¿Hablas con amargura? ¿Hablas con resentimiento? ¿Se te nombra el nombre de esa persona y sientes ese coraje en tu corazón? Se va a notar. Se va a notar. El sufrimiento, cuando no es procesado, puede crear ataduras en tu vida. Pero Cristo promete libertad. Pónganse de pie, hermanos, mientras leemos esta última escritura. En Lucas 4, versos 17 al 21, dice así: se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Este fue Jesús. Y la palabra del Señor está aquí. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Y yo creo que este cumplimiento de la palabra se ha dado hoy. El Señor ha venido a libertar. El Señor ha venido a proclamarles las buenas nuevas de que en Cristo todo lo pueden hacer. Cristo todo pueden hacer todo aquello, porque Él les fortalece. El sufrimiento que tú has pasado tiene un propósito. El sufrimiento que tú tengas que procesar tiene un propósito, y el Señor quiere que lo proceses, porque tú no quiere que dañes a tus generaciones por venir. No quiere que dañes al futuro esposo o la futura esposa que tú tienes. No quiere que dañes a tus hermanos y a tus hermanas en la congregación y en el ministerio que Él ya tiene preparado para ti. El Señor hoy quiere sanar corazones. El Señor hoy quiere libertar a aquellos que han sido atados quizás desde su niñez por palabras falsas y hirientes que te han dicho, que han formado tu vida. Hoy el Señor viene a decirte: yo te amo. A través del hermano Betito en la mañana nos vino a decir y a recordar de su gran amor por nosotros. El Señor te ama y te trajo a este lugar con un propósito, y hoy quiere sanarte. Abre tu corazón al Señor y permita que el Espíritu de Dios caiga sobre ti en esta mañana. Espíritu Santo de Dios,